un terrible y doloroso atentado. Eso es lo que ha acontecido en Moscú. Una tragedia que, por supuesto, hace que los ojos del mundo se posen en Rusia y, como era previsible, también en Ucrania. ¿Quién o quiénes estuvieron detrás de esta masacre que cobró la vida de 40 civiles, por lo menos? El Crocus Hall City ha sido el escenario de este terrible suceso, ¿sí? Pero más allá del hecho noticioso, y por supuesto lo lamentamos y enviamos nuestras condolencias, aparecen otras interrogantes a partir de este suceso, de este hecho. ¿Entramos a un camino sin retorno, tal vez? Es llamativo porque María Sayarova, la portavoz de la Cancillería rusa, por ejemplo, ha exigido que Estados Unidos dé algunas explicaciones, porque en un comunicado de la Casa Blanca, desde luego, expresaron sus condolencias, pero también se habla ya de un deslinde, de eximir a Ucrania por el momento, por lo acontecido. María Sayarova ha levantado su voz de protesta diciendo: señores de Estados Unidos, ¿cómo es que en este contexto ustedes pueden decir de manera tajante que Volodymyr Zelensky no tiene nada que ver en este asunto? Y ante este escenario también nos preguntamos, ¿estamos ante la inminente escalada del conflicto? Para hablar de este hecho que por supuesto es de interés mundial, tenemos a un invitado de lujo. Para mí siempre va a ser un honor poder contar con su presencia. Hablamos de Eric Calcaño, quien es político, escritor, pero también una persona con mucha experiencia y una voz autorizada. Él ha sido embajador de Argentina en Francia, senador y diputado, y por supuesto, este rol le permite poder profundizar en estos hechos que están ocurriendo en el viejo continente. Eric, te doy la bienvenida a tu casa, Prensa Alternativa. Un gusto, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias, y de nuevo para mí es un honor estar en Prensa Alternativa, porque no solo es una voz diferente a la que se puede escuchar de los medios, que ya no son medios de comunicación, son medios de manipulación masivos, pero siempre también con mucho método, con mucho rigor y con mucho espíritu crítico, le quepa a quien le quepa. Así que me parece que también es así como tenemos que encarar las cuestiones, por supuesto, enlutados, como Sí, podría ser de otra manera, por ese así es. atentado en Moscú. Quizás las imágenes del teatro, del techo del teatro derribándose, también hayan podido mostrar que Moscú es la capital de un país capitalista desarrollado, que es una gran ciudad del mundo, que no es lo que muchos piensan o creen o suponen, intoxicados que están por la prédica del pensamiento único, un lugar donde las personas no pueden vivir y ser felices. Y donde además, hace poco tiempo, hubo elecciones democráticas. Que muchos, por cierto, envidiarían la participación, puesto que esa tasa de participación en las elecciones, donde Vladimir Putin resultó nuevamente electo, como Franklin Delano Roosevelt también había sido muchas veces reelecto en los Estados Unidos, que supera lo que es la participación en las elecciones francesas, el caso del señor Macron, y que supera por mucho, duplica prácticamente la participación que podemos observar en las elecciones de Estados Unidos, que muchos consideran la democracia más fuerte del mundo, cuando en realidad es solo el sistema político que se da el país más fuerte del mundo. Pero vayamos adelante con tu planteo, que me parece acertado y pertinente. Sí, por supuesto, Eric, es lo que mencionas precisamente. Rusia se ha visto, bueno, Moscú, para ser más específico, se ha visto vulnerada en estos tristes acontecimientos, que sí, hay que decirlo, trae muchas interrogantes. Ya no se trata, digamos, de tratar de prender, digamos, las llamas o encenderlas, o como quieran plantearlo, ponerle más carbón al fuego. Pero Eric, es llamativo porque esto ocurre 2 semanas después de que Estados Unidos, a través de su embajada en Moscú, advirtiese que ocurrirían atentados en eventos. Es muy llamativo. Y acá yo no quiero, insisto, no me permito
afirmar o culpar o señalar, pero sí me permito cuestionar qué es lo que está pasando, cómo es que Estados Bueno, Unidos estaba al tanto de ello y ahora de plano descartan la participación de Zelensky. ¿Cómo ves esto tú, Eric? bueno, no podemos con nuestro espíritu sudamericano, al fin y al cabo somos lo que somos. Al comunicado de Estados Unidos y del Reino Unido le faltó poner la dirección Ujú. para que no haya muertos de esos países que por supuesto también serían una cuestión deplorable y horrible. Sí, claro. Bueno, eso por la primera parte, la primera reacción. Yo cuando veía en la televisión, no, no vayan a recitales. Bueno, el atentado fue en un recital. Digo, cuando uno maneja un nivel de información general en cuestiones de espionaje, que por supuesto no se parecen a las novelas que podemos leer, a menos que sean las de Graham Greene, no se parecen en el sentido que uno puede tener idea. Ahora, cuando están específicos, decir no vayan a recitales, bueno, es un poquito compleja la historia. Me parece que para aquellos que están en lo que los Estados Unidos deben llamar la comunidad de inteligencia, hay una cuestión básica que ninguna hipótesis es desechada. Cualquier aviso de cualquier embajada de cualquier país del mundo, evidentemente va a ser analizado por los rusos, como solo los rusos pueden analizar las cosas, de modo exhaustivo. Entonces, cualquier aviso es un aviso que hay que tomar en cuenta. No se dice, no, esto no lo tomo porque viene de tal, o no lo tomo porque viene de cual. El tema es que, evidentemente, un atentado terrorista corre con todas las ventajas porque uno no puede proteger todos los lugares al mismo tiempo con la misma fuerza. Entonces, al elegir los terroristas el lugar, el momento y los instrumentos, llevan una ventaja grande, por desgracia, como lo hemos podido constatar en el atentado al teatro ahora en Moscú. El hecho de querer exculpar a Zelensky, bueno, muestra a las claras la diferencia que hay entre una política basada en lo que uno quiere que las cosas sean y una política que acta lo que las cosas son. Tengo el privilegio de conocer a María Zaharova, que es una persona, por supuesto, extremadamente culta, muy profesional. No le aconsejaría a nadie pelearse con María Zaharova, la verdad. Y si ella dice algo, es que porque tiene sobrados fundamentos de ello. Así que esto es, no sé, es como si el occidente colectivo estuviese bailando un minué o un vals cuando hay una guerra en Europa, donde mueren personas, y que tratan de aplicar las reglas del minué a las reglas de la guerra. Probablemente claro con Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, que ha decidido aplicar lo que él llama la estrategia de la ambigüedad, ¿no? Estos últimos meses ha dicho que había que intervenir, que la OTAN debía mandar tropas a Ucrania. Después se desdijo y dijo que no había que mandar tropas, sino que Francia iba a mandar tropas. Después se desdijo y dijo que no, que en realidad Francia puede mandar tropas, pero que no va a ser la primera. No, después dijo otra vez que en realidad sí también Francia tenía la posibilidad y que lo importante es que tuviese la posibilidad. Y más que una estrategia de ambigüedad, lo que está marcando es una estrategia de confusión, quizás para tapar sus propios problemas internos. Eso es un juego extremadamente grave, peligroso, al cual un 60-70%, según las encuestas, que hay siempre que tomarlas con pinzas, por cierto, pero entre un 60 y 70% de los franceses y las francesas no quieren saber nada con una guerra en Europa y menos que manden tropas, aunque sean profesionales, a Ucrania. Yo he revisado un poco los diarios franceses, los diarios de las provincias. Hay ciertas unidades que ya estarían preparándose. Los militares dicen, bueno, nosotros nos dan una misión, nosotros la cumplimos. Pero realmente mandar al ejército francés a Rusia es no haber leído las memorias de Colincourt, por ejemplo, que relata lo que fue la retirada de Rusia. Y es olvidarse de la tristemente célebre Legión Francesa contra el bolchevismo,
que fue mandada por el gobierno colaboracionista de Philippe Pétain a pelear al frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, o como le dicen los rusos, la Gran Guerra Patria. ¿En serio los franceses quieren volver a meterse en la estepa rusa? No parece una buena idea. No parece una buena idea, sobre todo para Francia y sobre todo para el pueblo francés. Recalquemos que hace 2 semanas, por pocos votos, sin embargo, se aprobó un acuerdo especial entre Francia y Ucrania. Acuerdo de todo tipo. Macron vuelve a decir, estamos con los ucranianos hasta el final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el objetivo de guerra de Francia? En el supuesto de una guerra con Rusia. Porque Napoleón, por lo menos, tenía objeto claro. Tomo Moscú, obligo al zar a rendirse. Ah, no puedo tomar Moscú, bueno, la temporada que viene voy a San Petersburgo. Bueno, no pudo, pasó lo que pasó, la retirada de Rusia y el fin del imperio napoleónico. Ahora, ¿cuál es el objetivo de guerra de Macron? ¿Garantizar las fronteras de Ucrania como estaban antes de la guerra? Que las regiones del Donbass, que han masivamente declarado su pertenencia a la Federación de Rusia y que tienen, en la elección de Putin, tienen las tasas de participación electoral más elevadas, pese a que esté en la línea de frente. ¿Cuál es el objetivo político de Macron? ¿Aplastar un poquito más a Alemania? Porque tiene algún rencor histórico. ¿Querer presentarse como el nuevo líder belicoso cuando antes era uno de los dialoguistas con Putin? Todos recordamos esa audiencia con una mesa enorme entre Putin de un lado y Macron del otro. ¿Qué es lo que busca? Y a los militares siempre hay que darle órdenes precisas y objetivos claros, porque de lo contrario no van a saber por qué pelear. Y eso, los granaderos de Napoleón, los de la vieja guardia, le decían marcher pour les capucins, es decir, marchar para los capuchinos, simplemente para tipos que no tenían nada que ver con la guerra ni sabían lo que hacían. Es una cuestión complicada. Es una cuestión complicada. Me gustaría hacer un desarrollo histórico, pero cuando usted me lo permita, señor periodista. Claro que sí, Eric, lo vamos a hacer seguramente, porque es verdad, tú lo estás mencionando y uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver? O bueno, quizás quien no se ha empapado mucho del tema dirá, ¿qué tiene que ver Francia en este escenario? En realidad, pareciese que hay una intención de provocar a Rusia, de que esto escale a un nivel que esperemos no ocurra, porque sabemos, insisto, sin importar la nacionalidad, la cantidad de pérdidas mortales que pueden seguir sumándose en este conflicto. Y justo a esto quería llegar, Eric. Este suceso en Moscú es esa chispa que faltaba encender para que esto escale a un nivel más catastrófico de lo que estamos viendo. ¿Qué posición crees tú que tomará Rusia a partir de ello? Porque entiendo que sí hay una indignación, desde luego, y muy, muy justificada, por cierto. Pero ¿esto será acaso este punto de quiebre para que el conflicto llegue a escalar, Eric? Bueno, la Federación de Rusia, desde el principio de la operación especial, marcó claramente cuáles son sus objetivos de guerra. Sus objetivos de guerra son la desnazificación de Ucrania, un trabajo que evidentemente va a tardar un tiempo, habida cuenta de todo lo sucedido. La neutralidad de Ucrania y luego, por supuesto, el desarme. Esos son los objetivos. Por otra parte, también la Federación de Rusia ha sido muy clara. Solo se usarán armas nucleares en el caso que haya un peligro existencial para la Federación. Estos son datos, ya son elementos de la realidad. Frente a eso, los políticos occidentales tergiversan. Macron dice, no hay líneas rojas. ¿Qué significa no hay líneas rojas? ¿Estaría dispuesto a una guerra nuclear con Moscú? Ah, no, pero después me tiro para atrás. Es decir, Occidente no acta o no se da cuenta de que a Rusia ya no interesa Europa, pero en realidad nunca le interesó. Nunca le interesó porque sabe que lo único que puede esperar de Europa, como uno puede esperar de las mulas, son golpes, son patadas. Por lo tanto, lo importante es tener para Rusia una
suerte de cordón sanitario que le permita ver los golpes que vengan de Occidente. Pero ya está orientada hacia China, hacia la India, hacia el sur global. Todas las solicitudes y los pedidos que Vladimir Putin hizo desde que llegó al poder allá en el año 2000 fueron de acordar con la OTAN, de tener pactos, incluso del ingreso de la Federación Rusa a la OTAN, que se respete aquello que se dijo en el momento de la caída de la Unión Soviética, que no iba a haber expansión de la OTAN hacia el este, pero que en la época de Clinton, ese muchacho tan simpático, dejó de ser válido. Y cuando la palabra, que es lo único válido en las relaciones internacionales, deja de ser respetada, entonces solo quedan los hechos. Y los hechos son la recuperación de Crimea, rusa desde Catalina la Grande, que se da en el 2014 como respuesta al golpe fascista de Kiev, la defensa de los territorios del Donbass, pero Rusia siempre dijo lo que iba a hacer. Los que esconden las cartas son los occidentales. Entonces, no hay mucho que inventar acerca de lo que pueda o no hacer Rusia. Rusia no va a invadir Europa, no está en su interés. No quiere mantener una guerra larga, costosa o peor aún, corta y sangrienta, que sería una guerra nuclear, con personas a las cuales en el fondo no se les puede creer. La fantasía de una guerra con Rusia anida en los cerebros occidentales. No va a haber rusos en los Campos Elíseos de París. Ya estuvieron ahí en 1814 y por lo visto no tienen ganas de volver. Por lo tanto, si nos atenemos a los hechos y a las definiciones de la Federación de Rusia, que hoy ocupa el centro de las discusiones, este atentado, sin duda, va a ser analizado, trabajado, tendrá su respuesta en tiempo y forma, pero ya hay una guerra, ya hay un conflicto ahí en todo lo que es aún Ucrania, y no lo digo por los rusos, sino por los polacos, que miran con mucho interés tierras que reclaman de modo ancestral, o por los demás países. Pero bueno, esos son acontecimientos que nosotros, latinoamericanos, tenemos que seguir atentamente porque sin duda también tendrán consecuencias sobre nuestras vidas cotidianas. Sí, y precisamente de eso hablaremos muy en breve, Eric. Yo te quisiera tocar otro tema, Por favor. puntualmente sobre lo que está pasando en Ucrania ahora mismo, ¿no? Porque claro, tenemos un atentado en Moscú que todos repudiamos desde luego, y también una presencia bastante llamativa en Kiev, para ser más específicos. Hablamos de Rod Bauer, que por supuesto es el cerebro de la OTAN. Hablamos claramente de una persona que es fundamental en el rol que ejerce la alianza. Nada menos, él es el almirante neerlandés, como es que siempre le gusta que le llamen, y es el presidente del comité militar. Y ni bien pisó Kiev, una cosa que remarcó era su interés de que en un futuro cercano, y nuevamente acá voy a robarte tu frase, Eric, de esta estrategia de ambigüedad, porque él dice, va a llegar un momento en el cual Ucrania forme parte de la alianza. Hoy estamos más juntos que nunca, ¿no? Desde luego, un hecho que entendemos va a ser muy difícil que se concrete, al menos en estos momentos, en estas épocas, pero también dijo algo Rod Bauer, con un tono prepotente, claramente, que la OTAN, y esto lo dijo para un medio ucraniano que se llama Army Info, si no me falla la memoria, que la OTAN ya está preparada para enfrentar a Rusia. Palabras de Rod Bauer, nada menos. Bien. ¿Cómo interpretar esto, Eric, en este escenario? Bueno, lo vamos a interpretar de dos maneras. La primera es que como cada vez hay menos luz, voy a tratar de salir a un balcón porque ya aparezco el conde Drácula o algún directivo de la OTAN. Así Por que supuesto, me van a disculpar, pero no, tranquilo. disculpen, pero bueno, el directo es así. No, Tiene claramente, sus Eric. problemas. Bueno, Por acá supuesto. sí, de paso en la casa donde van a comer deliciosos asados hechos por mi esposa y compañera Natalia. Entonces, me parece Saludos que para ella, saludos para ella. ahí estoy un poco menos cadavérico. Bueno, hay un problema básico que es lo que pudimos ver con las Wunderwaffe de la OTAN
que le Sí. dio a Ucrania y que no funcionaron, ¿no? ¿No? Los antitanques, los drones, todas esas cosas que iban a ser sensaciones, pero que al final no funcionaron. Entonces, a ver, seguimos cambiando el ángulo de la información. A ver si ahí puede estar un poco mejor. Buenísimo. Hay un tema técnico. Ese tema técnico es que los tanques de Europa Occidental están hechos para defenderse de los rusos. Por lo tanto, son mucho más pesados y no sostienen terrenos pantanosos o terrenos más livianos, como se ha podido ver en Ucrania. Entonces se mandan los Leopard, se mandan los Abrams como son norteamericanos, se mandan otros tanques, pero esos tanques se empantanan porque son muy pesados. Entonces, la OTAN tiene los medios de sus amenazas, tiene las armas para realmente atacar a Rusia, porque Rusia no los va a atacar. Si hay guerra, la guerra va a comenzar de un lado. Pero, ¿y si la existencia de la Unión de Rusia, perdón, qué lindo lapsus, si la existencia de la Federación de Rusia estuviera en peligro, ¿acaso no usarían las armas supremas? Esto es, ¿cómo se puede transformar la OTAN, que es básicamente un ejército colonial, un ejército de guerras coloniales, como en Afganistán, como en Libia, como en Siria, como en tantos otros lugares, ¿cómo se puede, como en Irak, cómo se puede transformar eso en un ejército capaz de derrotar la voluntad de pelear de la Federación de Rusia, que no tiene guerras coloniales, que son soldados que están entrenados, que tienen un material adaptado al terreno y que tienen claro cuáles son los objetivos políticos? De nuevo, veamos, ¿qué objetivos políticos tiene la OTAN? ¿Qué objetivos políticos tiene la Federación de Rusia? ¿Cuáles son claros? ¿Cuáles son ambiguos? ¿Qué va a hacer un almirante holandés en las llanuras rusas? No mucho. Sí, creo que no, desde el principio, si yo estuviese del lado de la OTAN, lo primero que diría es: no tenemos los medios de nuestras ambiciones. No podemos ni intentar una guerra con Rusia. No solo por la capacidad rusa, sino porque no tenemos los medios materiales de ejércitos pensados para la defensa, ponerlos en función de ataque. Y si hacemos una gran línea Maginot, como hicieron los franceses antes de la Segunda Guerra Mundial, es posible que los rusos no ataquen nunca, porque de nuevo no está en la idea de Rusia una expansión territorial hacia el oeste, sino que nada más la recuperación de territorios que pudieron ser provincias autónomas en el marco de Ucrania, esto es el Donbass, y que solo por el golpe del 2014, por los fallidos acuerdos de Minsk y todo lo sucedido, hemos llegado a la situación actual. Quizás Occidente no se dé cuenta que la única manera de salir de un callejón sin salida es dando marcha atrás. O quizás no quieran reconocer que en realidad jamás tendrían que haber empezado esto. Qué buena frase, Eric. Qué buena frase. La recuerdo claramente de la última conversación que tuvimos. El Sí, callejón sin perdón. salida, que se ha convertido esto, ¿no? Es que se ha vuelto, en verdad, un callejón sin salida para Bueno, es que Occidente. nosotros sabemos manejar automóviles y tenemos algo de chispa, por lo tanto estamos en una callejón sin salida y damos marcha atrás. Ellos Claro. No, en algún momento No, la pared se destruirá, el edificio caerá. Esas cosas no suceden. dándose golpes ahí con la cabeza, ¿no? En el muro. Exactamente, bueno, pero esa frase atribuida a Einstein, que dice que la locura es hacer una vez y otra vez lo mismo que falla, esperando encontrar resultados distintos. Correcto, Eric. Y ahora sí, por favor, y lo estabas comentando hace unos minutos, sobre este contexto histórico que para mí es valiosísimo y para que el público también pueda entenderlo mejor, porque obviamente esto no ha empezado en 2022, en febrero de 2022, como lo intentan explicar en la prensa occidental. Por favor, Eric, háblanos de ese contexto histórico para Bueno, ese entender un contexto poco más. histórico nos lleva muchísimo más allá del 2014. Uh-huh. Nos lleva a 1854, cuando un joven teniente de artillería ruso de apenas 26 años se inclina frente a un
un soldado ruso herido, al cual le han amputado la pierna hace poco, y le dice, ¿te dolió? Le pregunta, y dice, no, sentí una quemadura en la pierna. Y después, no, después me ardió un poco cuando me estiraron la piel. Pero su nobleza, le dice el soldado, lo mejor es no pensar. Si usted no piensa, no sufre. Y ese teniente de artillería ruso, si recuerdo bien, de la quinta batería ligera de la 12ª Brigada de Artillería Rusa, no era ni más ni menos que León Tolstoy, el conde Tolstoy, que peleó en el sitio de Sebastopol cuando el Reino Unido, Francia y Turquía, mejor dicho, sobre todo cuando el Reino Unido y Francia invadieron Crimea. Esa fue la guerra de Crimea, una guerra absurda, digamos, como todas las guerras, pero los zares de la época pensaban que podían conquistar Estambul y convertirla en un Bizancio, una capital para todos los cristianos ortodoxos de los Balcanes y de Medio Oriente. Inmediatamente, como los turcos no podían resistir ese ataque, los franceses con Napoleón III, los ingleses, los británicos con Lord Palmerston, dicen que no hay que variar el equilibrio europeo. Y Francia, Napoleón III dice, no, es la oportunidad para que yo vuelva a ocupar un lugar importante en el mundo, para borrar el Congreso de Viena de 1815, y entonces que Francia vuelva a ser respetada, y mi apellido, yo soy Napoleón Bonaparte III, el sobrino del emperador, etcétera, etcétera. Y cuando uno lee esa historia de la guerra de Crimea, uno va encontrando los mismos nombres, Crimea, Sebastopol, ahora son los alemanes los que quieren bombardear el puente de Kerch, ¿no? El que une la península con el continente por el lado este. Uno va repitiendo las cuestiones, las batallas horribles, la batalla del Alma, la batalla de Inkerman, la batalla de Balaclava, en la cual los rusos detectaron que el puerto de Balaclava era la entrada de los pertrechos de los británicos. Por lo tanto, había que atacarlo para cortarle los pertrechos de los que estaban sitiando a Sebastopol, donde estaba nuestro amigo el teniente Tolstoy. Y en esa batalla de Balaclava, que es una batalla confusa como todas las batallas, horrible, cruenta, etc., en un momento dado, los ingleses, que estaban peleados entre sí, tal general odiaba a otro, tal comandante a otro, mandan la famosa carga de la Brigada Ligera. Y esa carga de la Brigada Ligera, liderada por Lord Cardigan, ataca en una especie de valle en la cual había los tres lados los ocupaban los rusos con cañones arriba de montes, con lo cual rápidamente la Brigada Ligera pasó a ser ex Brigada Ligera. Bueno, después queda todas las películas donde vemos que los norteamericanos ganan siempre, en este caso los ingleses, bla, bla, bla. Y un oficial británico, viendo esa carga de esos valerosos soldados, dijo, es hermoso, pero esto no es la guerra. Esto no es la guerra. Es decir, hacer esas demostraciones de heroísmo tan lejos de casa, tener un mando profundamente dividido, no es lo mismo lo que piensa Macron de lo que piensa Scholz, no es lo mismo lo que piensan los polacos de lo que piensan los húngaros. Entonces, me parece que cuando uno lee la historia de la guerra de Crimea y encuentra los mismos nombres y encuentra las mismas situaciones, todo narrado, por supuesto, con el talento genial de León Tolstoy, uno se dice, bueno, qué poco ha aprendido la humanidad algunas veces, qué poco han aprendido los grandes poderes imperialistas, porque para neutralizar a Rusia lo que querían era Crimea. Rusia lo que quería era, como siempre, una salida a aguas cálidas como las del Mediterráneo. Pero esas son cuestiones ya del pasado. Pero siempre golpear a Crimea, golpear a Sebastopol, golpear a Moscú con estos atentados. Y en el fondo creo que lo más triste de todo es que los occidentales no han leído a Tolstoy. No conocen esa capacidad infinita de resistencia que existe, de resistencia popular, de resistencia también bélica, pero no han aprendido las lecciones de la guerra de Crimea, y estamos hablando de 1854, es decir, en el cual los condes rusos se exponían, junto con sus soldados, al fuego enemigo, y no una élite
separada del campo de batalla, no un almirante holandés, fue un almirante holandés. Nosotros en Argentina a veces para ridiculizar a alguien decimos es un paracaidista húngaro, es decir, alguien que no entiende nada, que cae en paracaídas en una situación, es un paracaidista húngaro. Por lo tanto, yo creo que los europeos y Occidente quieren creer que Rusia los amenaza y encontrar ahí una parte de la existencia que han perdido políticamente, que han perdido cuando se convirtieron nada más que en una península que hoy, en términos prácticos, es dependiente de Estados Unidos. Entonces, inventemos una amenaza, tratemos de conseguir una razón para vivir. Por eso han elegido pensar una idea o una hipótesis de conflicto que es inexistente, quizás como lo era en 1854, quizás como el pobre soldado de Tolstoy al que le faltaba una pierna, vuestra nobleza le decía, lo mejor es no pensar, no hagamos, tratemos de mantenernos en ese espíritu de resistencia. Después, ¿qué decir? Víctor Hugo, el famoso escritor francés, decía de Napoleón III, después de Napoleón el Grande, no quiero Napoleón el Pequeño. Napoleón el Pequeño, qué buena calificación para nuestro amigo Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que desde luego dice escuetamente en su círculo, ¿no?, más cercano, que no tendría reparos en enviar a sus niños a Odessa, ¿no? Esto se filtró por un medio francés. Y hasta allá Rusia entienden que ha planificado enviar a 2.000 soldados, ¿no? Ya hablan incluso de números exactos y todo. Es una situación compleja. Y justo quiero anclar en otro tema, Eric, para ir redondeando ya esta conversación, Sí, porque por es un supuesto. factor importante. Tú hablabas precisamente hace un momento de esta guerra que por supuesto alientan los líderes europeos y también la posición de Estados Unidos en el conflicto actual. Desde luego, una posición en la que insisten ellos solamente se basa en financiamiento o envío de armas. En sí, lo que ha dejado claro Biden supuestamente es que no se enviarán tropas a Occidente, pero entra otro personaje en esta secuencia de hechos, como es Donald Trump, quien hace unos días dijo claramente que a él, en cierto modo, lo dejaba tranquilo el hecho de que había un maravilloso océano separando los Estados Unidos de los problemas de Europa. Esto en un contexto en el cual, por supuesto, cuestionaba el hecho de que algunos países miembros de la OTAN no estén al día en sus pagos, y él desde luego plantea que es una obligación que ellos deberían cumplir porque, Dios santo, si en algún momento se desatase un conflicto a gran escala, hay un maravilloso océano que separa a Estados Unidos de Europa. ¿Cómo interpretar esto, Eric? Bueno, si Trump decide redireccionar todo el financiamiento destinado a mantener una guerra en Ucrania hacia el desarrollo interno de los Estados Unidos, no va a ganar, va a ser reelegido. Es decir, no es un personaje que a mí me cause mayor simpatía, pero quisiera imaginar, por un momento, no mucho, quisiera estar en la cabeza de algún agricultor del Midwest norteamericano preguntándome qué hago yo financiando una guerra en Ucrania. A mí me parece que estamos en una tendencia en la cual Biden va a necesitar de alguna victoria en el terreno, porque las victorias siempre vienen bien, y Trump va a hacer lo imposible, creo yo, para decir, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esa gente que malgasta nuestro dinero. Quizás una política más aislacionista. Ojalá que también fuera aislacionista con respecto a nuestra América Latina. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que tratar de considerar, los hechos y no nuestros deseos. Evidentemente, ahí hay una pugna, pero que es una pugna de nivel mundial, entre las naciones que se basan más en una industria que tiene un financiamiento bancario o en bancos que tienen un financiamiento industrial. Es decir, ¿qué se privilegia en el mundo desarrollado de hoy? Vemos que Rusia, China e India son países que se industrializan en base a un sistema bancario que los favorece. Pero en Estados Unidos, en Europa Occidental,
vemos que el sector financiero es el que prevalece por sobre la economía real. ¿La elección de Trump puede cambiar eso? ¿O las personas que van a votar en Estados Unidos piensan que eso puede cambiar? ¿O que Trump les va a aportar otra salida, otra solución, más allá del personaje? ¿Puede ser más industrialista y menos complejo financiero militar? Esas son cuestiones que vamos a ir viendo bajo nuestros ojos, como vamos viendo que se desarrolla la historia, como Tolstoy lo vio en la guerra de Crimea, como los moscovitas lo están sufriendo ahora, como todos nosotros latinoamericanos, sabemos que en el fondo la cuestión es la liberación o la dependencia. Y precisamente, Eric, yo quería llegar a ese punto ya para poder redondear esta conversación, Sí, por supuesto. porque tú hablabas de la mirada del latinoamericano, tanto como tú, como yo, como mucha gente que nos está viendo en este momento en Prensa Alternativa. ¿Qué mensaje darle a ellos en este contexto, insisto, en el cual pareciese que lo que ocurre en Moscú está muy lejos, ¿no? Uno pensaría, bueno, estamos a salvo, pero entendemos que esto, si es que llega a complicarse, salpica, y salpica mucho, salpica mucho. ¿Qué mensaje, Eric, para nuestro pueblo de América Latina sobre lo que está pasando ahora mismo? Bueno, primero que sigan Prensa Alternativa, pese a los errores de convocarme tantas veces, pero sobre todo... Para nada. No, gracias, pero sobre todo cuidado. El Occidente, a Occidente nosotros lo tenemos que rescatar. Nosotros tenemos que rescatar la filosofía griega, el derecho romano, la época de la construcción de las catedrales, la división de poderes, los grandes filósofos políticos, los grandes pensadores. Eso es lo que el espíritu de los pueblos que se levantaron una y otra vez en revolución por sus derechos. Hoy eso está mucho más cerca de nosotros que de ellos. Por eso creo que nuestra tarea es recuperarlo y saber que esta vez la contienda es una contienda global. El occidente colectivo puede ser tan pernicioso como para mandar un Milei a dirigir un país. Y les aseguro que si no fuera tan grave, sería divertidísimo, pero es gravísimo. Es muy grave lo que sucede, como tantas veces lo han sufrido otros países en nuestra América. Pero este fascismo liberfascismo le podría llamar, porque se creen libertarios, es algo que tenemos que analizar para poder vencerlo. Así que, compañeras, compañeros, a no cejar, tenemos historias milenarias que contar y transmitirle a nuestros hijos. Perfecto, Eric. Te agradezco por tu participación. Siempre va a ser un privilegio conversar contigo. Así que voy a discrepar en ese punto, Eric, que es un error, porque para nosotros es un honor y un placer tenerte. Has conocido al único argentino modesto. No, por supuesto, Eric, yo valoro mucho eso. Y esperemos tenerte más seguido aquí en casa, en Prensa Alternativa. Desde luego te mandamos un fuerte abrazo. Yo tengo ganas ya de irme de viaje a Perú, un país que no conozco. Conozco su literatura, su historia, su gastronomía, pero espero ir de visita familiar. Así que ya veremos. Por supuesto que acá tienes un lugar, Eric, en el cual te acogeremos. Aquí la familia Prensa Alternativa. Te agradecemos por tu participación. Y vamos a invitar a nuestro público, por supuesto, a que le dé me gusta al video, se suscriba. A los que no están suscritos, suscríbanse, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Ha sido un gusto. Gracias, Eric. Mi nombre es Enzo. Esto es Prensa Alternativa. Querido público, nos vamos a reencontrar seguramente en otro programa como este de conversaciones tan enriquecedoras. Hasta pronto.